es Luis Charra, soy oriundo de la provincia de Córdoba, nací en la provincia de Córdoba y estudié en la Universidad de Córdoba. Yo egresé de la universidad en el año 75. Por supuesto que Córdoba es una ciudad universitaria que produce profesionales en forma constante y la gran preocupación del egresado es conseguir un trabajo pronto y un programa de capacitación, ¿no? De hecho, el médico sale de la universidad apenas sabiendo el lenguaje médico, el léxico, ¿no? De ahí en más, frente a un paciente, la realidad es totalmente distinta a lo que uno venía viendo en los libros. Así que esas dos preocupaciones, laborales por un lado y de capacitación por el otro. Así que bueno, intenté varios caminos posibles y finalmente me trasladé a la Patagonia, donde en Río Negro se inició un plan de salud en el año 73, que pintaba muy bien, y fui a parar a Chuelechuel, la provincia de Río Negro, en 4 zonas sanitarias: Bariloche, Viedma, Roca y Chuele. Y yo entré en Chuelechuel. Ahí hice un par de años de medicina general, una especie de residencia rural, y me encantó la medicina pública. Ahí después vino el golpe del 76 y bueno, los que participábamos de la medicina pública éramos un poco mal vistos por la parte privada y había esas grietas que no empezaron ahora, sino desde aquellos tiempos, donde lo público y lo privado eran sectores confrontados y que aparentemente no podían trabajar juntos. Con el tiempo me di cuenta que no era así. El ejercicio de la profesión médica puede ser honesto, deshonesto, afuera o adentro, ¿no? Bueno, lo cierto es que durante el gobierno militar que se inició en el 76, el golpe de Estado, tuvimos que salir de Río Negro. Hace mucho nos echaron y Neuquén tuvo una gran aceptación de los médicos que venían de esas provincias que tenían otros planes de salud. Incluso el plan que se había iniciado acá un par de años antes, sí, no más de 3 años antes, tenía un buen nombre y daba cabida a los profesionales con inquietudes de aprendizaje y como fuente de trabajo también. Así que, bueno, no tuve problemas, rendí acá en Neuquén y entré y me tocó San Martín de los Andes como destino. Había varias opciones, yo no conocía la provincia, apenas la capital. Y bueno, me tocó San Martín de los Andes, que bueno, después me enteré que era uno de los más buscados porque justamente era muy bonito, turístico, que aparte de una población grande, no era tanto como ahora, pero sus 12 a 16 mil habitantes tenía y daba la oportunidad de una vida social, deportiva, qué sé yo. También lo turístico en invierno con el esquí, la pesca en el verano. En fin, eran cosas que atraían además a cualquiera a radicarse en este lugar. ¿Y la residencia la hizo en Río Negro? En Río Negro hice mi residencia de medicina general. Entonces, de todos modos, yo había en la Universidad de Córdoba, como practicante, había estado en el servicio de obstetricia, entonces toda mi residencia giró en torno a la obstetricia. Cuando caí a San Martín de los Andes, era un grupo de 12 médicos y había un solo obstetra, ginecobstetra. Entonces yo empecé a trabajar con él. Y entonces hice una especie de capacitación en servicio, que con el tiempo se transformó en una especialidad, porque yo vine a Neuquén Capital, hice una residencia en obstetricia más adelante, que gracias a eso seguí trabajando hasta la actualidad, ¿no? Yo estoy jubilado en el estado provincial, pero me dedico a la ecografía obstétrica y ginecóloga, que es lo que aprendí en los últimos años de hospital, en el Hospital Neuquén. Así que bueno, con el tiempo me fui volcando entonces a la tocoginecología, y en un hospital cabecera de zona, con 4 clínicas básicas que se atendían, único servicio asistencial de la población era ese, no había medicina privada, y nos daba la oportunidad de crecimiento. La verdad que era una pasión, una cosa muy, muy linda, me tocó a mí, creo que a todos mis compañeros. Había así como una mística, ¿no?, de la medicina hospitalaria, que era muy interesante. O sea, éramos defensores y no había horarios y transmitíamos eso y nos transmitían eso, así que fue muy interesante. Creo que fue uno de los mejores momentos de mi vida profesional, ¿no? Hace 40 años más o menos que egresé, casi 40. Y fueron unos años muy lindos, un crecimiento profesional y personal muy interesante, que lo disfruté mucho, ¿no? ¿Y quién le transmitía esa mística? Y era todo, ¿no? Pensemos que estamos en la década del 70, ¿no? Había todo un movimiento continental y también acá, con grupos que pertenecían de la izquierda peronista y otros grupos no peronistas, pero bueno, no sé si ustedes estarán, bueno, sí, más vale, están ustedes. Había como una puesta, digamos, del Estado al servicio de las clases más desposeídas, por así decirlo. Había así
como un intento de cambio, ¿no? Me parece que fue un proceso cultural que se dio en muchas personas y bueno, uno en lo personal también participa de eso. Hacer de la profesión un servicio, ¿no? O sea, me parece que todos llegamos con eso. Por supuesto que había gente que lideraba esas corrientes, por así decir. Siempre había un modelo de conducta que uno quería imitar, le gustaban los buenos gestos, el respeto del paciente. Yo recuerdo personas así como Gregorio Quirino Costo, uno de los viejos compañeros que falleció tiempo después, que era un fanático de la medicina pública, ¿no? De toda manifestación popular, de la música y del arte y de la literatura, ¿no? O sea, me parece que era una cosa que no vino de una persona, era un grupo, digamos, era una cosa, una cosa generacional, diría, que nos atraía hacia la medicina hospitalaria, ¿no? A la medicina pública. Era muy interesante, imagínense que yo llegué en el año 76, el plan de salud se inició por el 73, ¿no? Muy poquito tiempo antes, y los pocos médicos que había, por ejemplo, antes no tenían una formación lineal, así, como apareció en las residencias tiempo después. Entonces eran médicos, incluso con las vías de comunicación, con Neuquén era muy difícil, no había ni siquiera comunicación telefónica. Entonces, si uno tenía un caso, una duda, tenía semanas para evacuar esa duda. Hoy en día metemos en Google, en 3 minutos lo sabemos. Antes eran meses que demoraba. Y uno no podía hacer una experiencia, si veía que una fractura, por ejemplo, de muñeca, para decir, qué sé yo nunca había visto, por ejemplo, entonces ¿cómo hago? Tenía que buscar un libro de traumatología y ver, y bueno, y para mí el libro era la Biblia, porque no tenía otras posibilidades de evaluar distintas conductas terapéuticas. Entonces, era muy difícil. Y bueno, y por supuesto ese médico solo, o muy poco, transmitir a la gente que colabora con él, los agentes sanitarios, las enfermeras, todas empíricas, no había una carrera de enfermería. Entonces era moverse desde la inmovilidad, ¿no? Para prestar un servicio que era casi todo espíritu, todo amor y poca calidad técnica, si uno quiere compararlo con lo de hoy, ¿no? Así que fue muy interesante aquella época del plan de salud porque cuando llegamos nosotros se iniciaron cursos de capacitación de personal, entre ellos los agentes sanitarios, que cumplían una gran tarea para detectar embarazadas, desnutridos, enfermos, en el área rural, que no llegaba nunca, había llegado un médico ahí. Entonces, y había cursos de capacitación y ahí nos fuimos integrando unos a otros, ¿no? Incluso con gente que participaba de esos cursos de formación que venían de reservaciones indígenas, que apenas manejaban el lenguaje, apenas la lectura y escritura, o sea que era una cosa compleja. Es difícil de entenderlo tal vez desde hoy, ¿no? O sea, cómo era tan lento, cómo explicar los gramos, los miligramos, los miliequivalentes, todo ese detalle técnico, ¿no? De la administración de medicamentos, porque no tenía esas referencias ellos que pueden tener un chico de hoy en día de 10, 12 años. Así que, bueno, una cosa muy interesante, ¿no? O sea, uno se prestaba a eso como docente y también aprendíamos enseñando, ¿no? Que creo que en definitiva eso pasa, ¿no? Que el que enseña es el que más aprende, ¿no? Así que... ¿Y cómo era cuál era el volumen del hospital de San Martín? San Martín tenía 12 a 15 médicos, había un par de obstetras, 2 clínicos, 2 cirujanos, un anestesista y unos 3 pediatras. Y había, a ver, qué sé, unas 20, 30 camas más o menos. Y era el hospital cabecera de la zona 4 de la provincia de Neuquén. Hacia ese hospital confluían derivaciones de Aluminé, de Junín de los Andes, de Villa Langostura. Que en aquellos tiempos Villa Langostura es provincia de Neuquén, pero tenía que derivar a Bariloche porque en invierno el camino 7 de agosto se bloqueaba. Así que había una población, pongámosle general, así de la zona 4 de 40.000 habitantes, una cosa así. Disperso en una geografía bastante complicada, ¿no? Porque en invierno los caminos se bloqueaban, o por barro o por nieve, así que alguna vez hemos tenido que cubrir nosotros poblaciones como Aluminé, como médico único, y sabíamos que si empezaba a nevar, por 7 días ni entraba ni salía nadie del pueblo, así que había que poner el hombro como uno pudiera, ¿no? O sea, sin comunicación tampoco. ¿Cuántas veces como médico único pedí un parto de gestación chiquito con una malformación, no diagnosticada porque no había ecografía tampoco? Y yo sabía que no había nadie a menos de 500 kilómetros y con ese alguien que me había informado o darme un dato o una ayuda,
recién tenía comunicación a las 48 horas, por ejemplo. Así que era una cosa complicada. Pero, bueno, qué sé yo, fue una época de crecimiento personal muy, muy interesante que nos dejó marcados. Y con el tiempo fuimos entrando en capacitaciones. Finalmente, la provincia nos dejó, siempre nos permitió todo un crecimiento. Yo, como médico de planta de San Martín, que había entrado como médico general, terminé haciendo tocoginecología. Y después de la tocoginecología terminé haciendo estudios imaginológicos, ecografía, que es lo que hago desde hace unos 15 o 20 años, más o menos. ¿Y la relación con la comunidad, cómo era? Y yo creo que era un pueblo y era muy lindo porque era, digamos, el único lugar de prestación de salud en el pueblo era el hospital. El hospital era defendido por todos, la gente de todos los niveles se atendía en el hospital. Y éramos orgullosos. Además, el hospital era nuevo, era chiquito, muy coqueto, muy limpio. Incluso cuando venían visitantes, algún curso, así, lo primero que hacíamos era hacerlo dar una ronda por el hospital para que conozca el lugar de trabajo, y la verdad es que la gente se entusiasmaba mucho porque no era un hospital de los viejos hospitales de provincia. Parecía una clínica hoy, de las de hoy más coquetitas, ¿no? O sea, había una gran integración de la comunidad, y aparte la gente no profesional, porque todos los profesionales en general venían de fuera, pero enfermería, personal de maestranza, algunos administrativos eran todos del pueblo. Entonces había una unión ahí, una unidad funcional, por así decirlo, muy, muy interesante, ¿no? Y amena, y bueno, así que los grupos de trabajo eran muy lindos. ¿Y lo que era la atención afuera del hospital? ¿Hacían visitas programadas? Claro, claro, nos tocaba a todos una zona que hacíamos cada 15 días o cada 30 días. A mí me tocaba particularmente la población de Huaún. Huaún está en el límite de la frontera con Chile, cruzando todo el lago Lácar de San Martín, tenemos un lago de 30 kilómetros, llegamos a Huaún. Y había 4 casas, eran 2 de gendarmes y 2 de pobladores de ahí, además. Y la mayor parte de la gente que atendíamos, yo atendía, por ejemplo, los viernes, el último viernes del mes, y venía gente de Pirihueco, de Chile, donde había un aserradero y una población grande. Y bueno, una cosa que estaba pensando hace un rato, pensando en este tema, es que no había diferencia. Se venían los chilenos, los atendíamos porque era gente de ahí. O sea, nadie me planteó nunca, mira, no los atienda porque no tienen domicilio acá, son chilenos. Nadie me dijo nunca. Es más, he tenido casos complicados que tenía que derivarlos y los llevaba con mi ambulancia o la camioneta o la lancha, que íbamos en lancha, al hospital, y se internaba y nadie cuestionaba nada. O sea que era un servicio interesante, ¿no? Que daba satisfacciones, no teníamos limitaciones. Y bueno, y en esa población rural, que también venían otros pobladores que venían de lugares así donde había aserraderos, y bueno, muchos chicos había, y los agentes sanitarios tenían una función muy importante, porque llegábamos ahí, el agente sanitario había ido un par de días antes y sabía cuántos chicos, cuántos desnutridos, cuántas embarazadas, cuántos ancianos necesitaban de atención. Era, que si uno era joven y era lindo ese tipo de servicio, ¿no? No faltaba, por supuesto, la actividad recreativa, como la pesca, por ejemplo. En verano, donde terminé de trabajar, pescar en uno de esos lagos era un sueño, o nadar, una cosa. Le agregamos ese plus que, bueno, no estaba prohibido hacer. Y cuénteme un poco de los agentes sanitarios. ¿Cómo? De los agentes sanitarios. ¿Cómo era la relación? ¿Cómo eran ellos? Los agentes sanitarios salían, digamos, de un nivel, porque había cursos para enfermería y para agentes sanitarios. Yo no sé cómo era la selección de los agentes sanitarios, pero eran chicos que tenían muy poca preparación. Creo que ninguno tenía el secundario. Entonces hacíamos cursos anuales y había que prepararlos muy bien, o sea, desde lo básico, ¿no? Y gente que salía muchas veces de los ámbitos rurales. Había un lugar que se llama Chiquiligüín, que es cerca de Junín de los Andes, bueno, un caserío, 10 casas, por ejemplo, un área. Es de la comunidad Sayhueque. Sayhueque era un cacique de los que luchó en aquellos tiempos defendiendo estas cuestiones, estas tierras, ¿no? Este muchacho, Félix Sayhueque se llamaba, era nieto del cacique aquel. Y bueno, y era un tipo muy simpático y lo habían traído, pero era muy elemental, nos costaba mucho enseñarle cosas. Pero el tipo tenía un conocimiento de la población, de las necesidades que nos iban a... Era una cosa que nos alimentábamos unos a otros. Así que no era fácil, había que vigilar bien la administración de medicamentos,
las dosis de las vacunas, supervisar cada cosa porque no estaba muy preparado. Con el tiempo se fueron haciendo, ¿no? Y algunos salieron muy capaces, brillantes, algunos. Pero en ellos predominaba sobre todo el trabajo no técnico, sino la voluntad, ¿no? De la prestación hacia la comunidad que ellos conocían muy bien, ¿no? Quiénes eran los rebeldes, los que dudaban de las vacunas, los que, por ejemplo, recibían la leche en polvo del hospital que le daba el plan y la vendían. Así, había de todo. Entonces el tipo conocía esa realidad con mucho más claridad que nosotros, ¿no? ¿Y el diálogo con la medicina tradicional, digamos, de los pueblos originarios, cómo era? Bueno, no había un diálogo fluido en aquel, porque tampoco no se evidenciaba por parte de... Eran poblaciones muy dispersas, donde la verdad es que con el tiempo que halló un médico, pongámosle en el 80, un médico general, William Rubens se llamaba, que había sido director de Villa Langostura, y él empezó a trabajar un poquito más con esta cuestión de las medicinas tradicionales, pero que tampoco no había desarrollo, no había... La gente, la verdad que no tengo presente hechos así que me hayan hecho ver que había un bloqueo de las medicinas tradicionales, como que yo la verdad que no las reconocí. No acá, porque en esta parte del país, tal vez en otras partes, en Santiago, en el norte argentino, haya habido una historia más frondosa, por así decir, de las medicinas folclóricas, tradicionales, ¿no? Acá no lo vi nunca, así, con fuerza, como para que... ¿Nunca fue algo que usted haya sentido? No, muy a lo lejos, pero cositas que pueden pasar en cualquier lado, qué sé yo. Yo recuerdo en Zapala una vez, una anécdota pequeña, ¿no? Había un señor que, después fui a trabajar a Zapala, se había atragantado con un pedazo de carne, ¿sí? Estaba comiendo, se quedó en el esófago. Entonces, bueno, vino un cirujano, vio endoscopía, lo que pudo, y dijo, no, esto tiene que ir a Neuquén porque este hombre acá no se puede resolver este tema. Entonces estaban esperando la ambulancia en la madrugada que salga para Neuquén, y yo estaba de guardia, me levanté a las 4 de la mañana porque me llamaron, y veo en todos los viejitos que estaban internados en la sala de hombres rodeando a este hombre que lo habían puesto en una silla con los pies descalzos en una palangana, ¿no? Y la enfermera, una vieja enfermera del servicio, empezó a hacer como una ceremonia. Y decía, San Blas, San Blas, no sé, a lo mejor lo escuchaban ustedes. San Blas, y oraban todos y levantaban los brazos y golpeaban las manos. Yo me quedé helado porque nunca había visto una cosa así. Pero bueno, me parece que no sé si tiene que ver con, porque los mapuchos, tehuelchas que San Blas no lo conocerían, me parece que una cosa venía de otro lado. Con el tiempo lo comenté y alguien me dice, sí, ese San Blas me parece que es un ritual que hacen para desobstruir a lo que sea. Hay una comida en el esófago. Pero no, creo que fue el único episodio que vi así que se apartara de... o que creyera que tenía un efecto sobre determinados cuadros clínicos, ¿no? Así que no he visto confrontación tampoco con la medicina, porque no había una medicina desarrollada, ni siquiera, ni insinuaciones, no vi eso, ¿eh? Tal vez otros lo vieron con el tiempo, que estudiando eso, porque son cosas medio profundas en la sociedad, ¿no? Sí. Apunta a si usted se encontraba que, por ejemplo, le recetaba algo, le prescribía algo, le recomendaba que haga algo y se encontraba con que por ahí no coincidía con lo que esperaba, lo que le habían dicho. Sí, puede ser que hemos tenido casos de falta de entendimiento del mensaje que damos y, bueno, las confusiones, cosas que era habitual, que debe seguir siendo habitual, ¿no? Pero creo que con el respeto que no sé, era una generación interesante, teníamos 30 años por ahí, y había un gran respeto de la población porque la respetábamos también, ¿no? O sea, era una cosa en eso se basaba mucho la relación con los pacientes, ¿no? Y había cosas que tenían un poder que más allá de las palabras. Le cuento brevemente una. Yo atendía un viejito que hemipléjico, lo tenía en San Martín de los Andes. Consultorio periférico, vivía en una tipo villa miseria, una cosa así, contra la montaña donde no hay gas ni nada. Y entonces le dije, era hipertenso, el hombre siempre venía a buscar medicamentos con su muleta. Y dije al señor, mire, señor, no lo traiga más, yo paso por su casa, avíseme cuando necesite algo, yo muestro lo que sea de médicas, se los llevo.
Y siempre venía la señora, casi no hablaba porque era muy afónica, y un día viene y espera toda la consulta que tenía con un montón de chicos, y la veo al final y dice, está mal. Bueno, cargué lo poco que tenías, terminé el consultorio y fui a la casa. Era una casita que yo había ido alguna vez, en la ladera de la montaña había 2 habitaciones, acá y una al fondo, ¿no? Recuerdo la vez que vi, así, de detalle, había una mesa, algunas camas por ahí. Cuando llegué, esa vez que me dijo que estaba mal, una mujer no hablaba en el camino, fuimos subiendo, y entro a la habitación, había sillas como estas, todas mujeres grandes sentadas, pero no había muebles. ¿Y esto qué pasa? La mujer prendió un candelabro para entrar a la habitación, entramos y veo al hombre en el suelo, vestido, con unos tarritos de velas prendidas, lo estaban velando, estaba muerto. Y yo, ¿para qué me llamaron? Bueno, entonces, claro, yo tenía que tener un gesto, porque algo tenía que hacer, no podía decir está muerto porque lo veo, ¿no? Entonces me arrodillé, creo que el toque estaba helado, sin pulso, más vale. Entonces no dije nada, porque la mujer no hablaba, o sea, era una cosa sin palabras. Y bueno, me levanté y la miré con la cara, le había dicho, está muerto. Y salimos de la habitación, todo en silencio, la mujer afuera, ¿no? A la habitación del frente, y cuando yo salgo de la habitación, saltaron todas a llorar. O sea, es como si faltara la presencia del sacerdote, una cosa así, que vino, comprobó la muerte y salió sin decir palabras. Y ahí lloraron, ahí lo decretaron muerto al hombre, ¿no? Una cosa... para un sketch, yo había escrito alguna vez un cuentito refiriendo a esto, porque la verdad que me conmovió, ¿no? Casi no recuerdo palabras de todo ese acto, ¿no? Pero la comunicación era así, gestual, diría, ¿no? Fue muy enriquecedora, si cabe la palabra, muy impactante en mí, ¿no? Cosas así nos han pasado muchas, ¿no? De todo tipo. Y después en San Martín, ¿cuánto tiempo estuvo? Tuve 6 años en San Martín y después fui a Zapala. Zapala está 200 kilómetros al norte, un hospital más grande. Yo quería hacer, en medicina, yo hacía obstetricia y medicina general, pero quería hacer solamente obstetricia y en Zapala tenía esa posibilidad. Así que me fui a Zapala, después vine a Neuquén a hacer la residencia de tocoginecología, volví a Zapala y después volví a Neuquén. Así sí me anduve en la provincia rotando. Zapala ya era más grande, cayeron especialistas nuevos, digamos, ya médicos con residencias completas, la residencia, digamos, la capacitación formal, más, que apareció por el 70, 80, entonces ya con concursos para ingresar, ya se fue modernizando, la fluidez de las comunicaciones era otra, la interconsulta con otros sectores, otros servicios más complejos era más frecuente, en fin. Y bueno, aquí en Neuquén ya finalmente, ya digamos con el tiempo se estuvo al nivel del Hospital de Buenos Aires. Por lo menos la comunicación había más cursos permanentemente y los hay ahora, ¿no? Los primeros tiempos fueron más puro esfuerzo, digamos, ¿no? Y con el tiempo uno aprendió muchas cosas y bueno, y tuvimos acceso a una información científica más clara. Y este espíritu que me dice, este espíritu de los 70 que estaba presente, Sí. este compromiso con la medicina pública, ¿cómo fue eso a partir del golpe del 76? Bueno, fue curioso porque piensa que en San Martín de los Andes yo llegué con el 76 y me llamó la atención que yo venía de Río Negro, Córdoba, Río Negro, San Martín. En San Martín no había ninguna radio que entraba, no había televisión tampoco. Entonces yo notaba que había como un desconocimiento de la población de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Nadie hablaba de nada. Nadie hablaba de desaparecidos, nadie hablaba de crimen. Así que era como si una isla, así que a la que no le hubiera tocado la realidad que vivía el país. Bueno, con el tiempo, bueno, ya acercándonos al 83, se fue conociendo, había gente nueva que se incorporaba. El 78 apareció la televisión con el Mundial, entonces ya tenía la gente otra fuente de información. Y bueno, el compromiso no cambió, tal vez, uno se va poniendo viejo y piensa que antes se hacía una cosa mejor, ¿no? Qué sé yo, nosotros hacíamos derivaciones en unas ambulancias que eran desastrosas,
500 kilómetros en ambulancia en un camino poseado, 6, 7 horas en un rastrojero de esos gasoleros, bueno, vale la cabeza terminada, enloquecido. Hoy en día decimos, nadie sube un médico en una ambulancia si no tiene aire acondicionado. Si vieras en lo que viajamos nosotros y te quejas con aire acondicionado. No, da esa cosa generacional que antes, como no teníamos recursos, había que arreglarse con lo que había. Entonces, ahora, como hay recursos, parece que si no lo utiliza todo, no. Esa es la impresión que tengo. Está hablando un viejo, ¿no? Pero no sintió que eso cambiara mucho a partir del golpe. Ese espíritu, ese compromiso, el funcionamiento incluso del sistema. No. En la vida hospitalaria casi diría que había gente que ni hablaba del tema. El compromiso se mantuvo y si cambió no fue ni por el golpe, tampoco cambió con la recuperación de la democracia. Digamos que en la vida hospitalaria transcurre casi como por una cosa médica, es medio muy encerrada en una realidad que está como ajena a lo que pasa afuera, ¿no? No se notaron ahí cambios que modificaran pleno golpe, ¿no? O sea, el gobierno militar. Pero siempre se mantuvo el hospital público, que para muchos médicos es una pasión, ¿no? Porque es el hogar para el médico, ¿no? O sea, cualquiera de todos nosotros nos gustaría que el día que nos internemos, que tengamos la mutual que tengamos, quiero ir a un hospital, ¿no? Hemos visto gestos y se siguen viendo, ¿no? Esos que aparecen de las viejas enfermeras, que sin capacitación técnica, pero con un espíritu y una dedicación, un amor por lo que hacen, que uno no ha visto en otras áreas, que eso no sé de educación, me imagino que habrá maestros que también, pero en el hospital público es una cosa que alimenta constantemente, ¿no? Y siempre hay alguien que se arregla con lo poco que tiene. Siempre alguien lo va a atender, siempre. Todo. El hospital público para mí es un lugar casi diría sagrado, se me cabe esto, porque es un lugar que a uno lo forma, lo educa, lo alimenta y me gustaría, como le digo, yo me tengo que internar y morirme, si no en mi casa, en la calle, que sea en un hospital público. ¿Y cuáles son las amenazas al hospital público? ¿Qué cosas son las cosas internas que pueden llegar a amenazar el hospital? En ese momento, ¿no? ¿En ese momento? Sí. Bueno, en aquellos tiempos, por algún intento privado, pero no, yo creo que eran inofensivos. Había el grupito para alguno que tenga una inquietud económica distinta, un profesional, poner un instituto privado. Que bueno, es su negocio, que es su riesgo, tiene alguna inquietud empresarial. Yo no veía riesgo en aquellos tiempos, ¿no? para el hospital público. ¿Y la adaptación personal cómo fue? Su vida personal. Bueno, yo vine casado, tengo 2 hijos patagónicos, y el trasplante es difícil siempre, por lo que uno pierde. Gana muchas cosas, no hay que ser injusto porque uno pierde cosas, los hijos se crían sin abuelo, así le decían a Neuquén, la tierra sin abuelo en aquellos tiempos. Los abuelos habían quedado en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires. Hoy los abuelos somos nosotros, ¿no? Pero antes no, los abuelos habían quedado en su lugar. La tierra sin abuelo. Entonces, se da esa cosita, esa pérdida de esa livianidad de la familia, ¿no? Por ejemplo, mi padre murió en Córdoba y mi hijo está en Córdoba y me habla por teléfono y dice, tu viejo está muy jodido. Como tu viejo, ¿no es tu abuelo? O sea, no es como si hubiera una ruptura y una cosa que no hay una continuidad. Hoy en día sí, abuelo, los que somos abuelos ahora, ¿no? No fue fácil, pero siempre tuve suerte. Neuquén me aceptó y me trató bien siempre, no quejé para nada. Es distinto Neuquén que Córdoba, que Santiago, que Tucumán. El petróleo da ciertas características distintas al movimiento social, incluso el petrolero, que tiene un ingreso muy superior al resto de la gente, tiene modelos de consumo, esas cosas que el que accede a 2 pesos quiere vivir como un petrolero y bueno,
es una característica. Yo voy a Córdoba habitualmente y no veo eso. Veo una cosa más nivelada, ¿no? Acá es más estratificada por el tema del ingreso, ¿no? Pero hay de todo, hay de todo. Bueno, apareció la Universidad del Comahue, acá que, bueno, como todas las universidades pequeñas, con el comienzo son medio precarias y elementales, pero creo que aparecen personajes interesantes, profesores, cuadros docentes buenos que irán levantando con el tiempo el nivel, ¿no? Así que, lo personal, entonces la adaptación fue buena. Yo me adapté mucho, pero sé que los cordobeses son muy nostálgicos, ¿no? Pero, bueno, bien, bien. ¿Y la familia? ¿Su familia también? Sí, mujer cordobesa de origen, se dejó toda su familia allá y en aquellos tiempos también hay que pensar esto. San Martín de los Andes de Córdoba son 1.700 kilómetros y había un colectivo una vez a la semana, me parece. Entonces, era muy difícil, ¿no? Hoy en día tenemos vuelos a diario, varios vuelos desde acá. Entonces, uno ha olvidado aquellos viajes casi de aventura, cuando habíamos vacaciones en un autito a la familia Córdoba. Pero se adaptaron bien y los chicos, bueno, necesariamente ya son de acá, ellos son de acá. O sea, el que quiere volver es el que estuvo alguna vez viviendo en otro lado, pero los chicos alguna vez dicen, no, ¿a dónde vamos a volver? Nosotros somos de acá. No tenemos que volver. Vos, si te hubiera ocurrido volver. Además, con el tiempo, el volver tiene otro aspecto, que uno quiere volver a un tiempo que ya no está, no a un lugar, porque el lugar es diferente ya. Siempre digo, tonteando, que uno no tiene un lugar en el mundo, tiene un momento en el mundo. Los lugares son de todo, son propios. ¿Y los traslados internos, cómo se vivían? Ese desarraigo, estaba 6 años en San Martín, después van a Zapala. No, fue fácil porque, digamos que en aquellos tiempos, sobre todo, éramos pocos médicos en la provincia y uno escuchaba Juan, por ejemplo, Pereira, pues un médico de Chosmalal, así. No sé dónde había leído, siempre se comentaba que Juan Pereira, que estaba. Entonces era fácil. Muchos éramos de provincias como Córdoba, por ejemplo, entonces fácil conectarse con un cordobés, con un porteño, con un mendocino, o sea, no fue complicado para nosotros, eran pequeñas mudanzas de barrio nada más, ¿no? ¿Y existía esa sensación de la pertenencia a una cosa más grande que era el sistema? Sí, creo que sí. ¿Cómo era eso? Y uno se sentía una parte importante. Y yo alguna vez tuve una pequeña tentativa de trabajo en medicina privada, no acá, porque son 2 o 3 meses que intenté unas vacaciones sin una licencia sin goce de haberes, y me fui a Córdoba y me di cuenta de que yo no era nada. O sea, yo en una fábrica como era esto, cumplía mi papel a la perfección, me desarrollaba, me preparaba, y poniendo en Córdoba un consultorio en mi pueblo, me di cuenta que era como de la gran fábrica, había puesto un kiosco allá. No tenía nada que ver. ¿Qué hago solo acá? No sé trabajar solo. Yo soy parte de un equipo. Así que me sentía que pertenecía al plan de salud que él me había enseñado, que me nutría y que ahí uno, bueno, como en cualquier situación donde se siente cómodo, tiene su mejor expresión, ¿no? Si el médico o cualquier persona está en un lugar que no es hostil, va a ser un desastre, su producción va a ser mínima, ¿no? Yo sentí momentos del plan que me sentí bien. En algún hospital de los que roté no tanto, entonces uno se retrae. Pero cuando uno, por ejemplo, en el hospital de Eugenio trabajé ecografía en los últimos tiempos, era un grupito como de 10 ecografistas, y el hospital ardían las bombas por los conflictos internos del resto, y nosotros estábamos paros, nunca un paro, o sea, nos gustaba mucho lo que hacíamos, sentíamos que era nuestro y lo teníamos que defender. Entonces eso es pertenecer a un lugar, ¿no? Eso es sentirse parte, sentirse orgulloso de serlo y saber que lo necesito. Y que bueno, si todos trabajamos, esto va a seguir. Y desde su puesto de trinchera, como dijo, Sí. y que usted estaba en la atención, ¿se enteraba, tenía noción de lo que pasaba en otros lados? Por ejemplo, De cómo han bajado los índices de
Y sí, porque en el hospital... se discutía eso, se transmitía. Sí, ¿Cómo bajó zona 1? ¿Cómo está zona Sí, 3? no, por supuesto que yo no participaba de las... ¿En qué cosa se notaba la cosa colectiva, la cosa sistémica? Bueno, permanentemente había clases, ateneos o seminarios, así donde se hablaba mucho. Por ejemplo, un tema que defendió mucho fue el tema de la mortalidad infantil, ¿no? Que desde el plan de salud se instaló el 70 y pico en adelante, cambiaron mucho las cifras, no las tengo presentes ahora, pero por ejemplo que se venía de 200 por mil a, qué sé yo, a 40 por mil, por ejemplo, ¿no? La mortalidad infantil, que era un indicador muy importante. Después había otros indicadores de nutrición, indicadores de expectativa de vida, indicadores como el parto domiciliario, que es nunca más, la población vacunada, los casos de enfermedades que se fueron erradicando, tipo sarampión, rubiola, meningitis, ¿no? O sea, uno percibía porque nos daban constantemente. Todos los miércoles o los viernes había clases y bueno, o la daba un cirujano, o la daba un pediatra, un tocoginecólogo, o bien el director del hospital, que era generalmente un sanitarista, que nos explicaba y bueno, nos puntualizaba algunas cosas que habíamos que ajustar. O sea, no, era una cosa que uno era consciente claramente de los cambios. Y bueno, también percibía desde la trinchera cosas como que por ahí cada uno en lo suyo, a veces, esto es muy elemental lo que voy a decir, pero comete errores, los sanitaristas, por ejemplo, tantas enfermedades, por ejemplo el dengue, por darle un nombre, que no manejo números, ¿no? Pero uno dice, la población como nuestra, la cantidad de accidentes automovilísticos que hay, matan miles de personas. ¿Y el dengue cuántas personas mató? Y sin embargo, las campañas contra el dengue son mucho más importantes que las campañas de prevención de accidente vial, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la mortalidad infantil era un problema del 50. Hoy en día, la mortalidad de jóvenes se ocurre por los accidentes. Entonces, acá hay que trabajar. Acá no hay vacuna, hay otras medidas que tomar, que no serán estrictamente médicas, serán de otro orden, de otra gente, pero hay que ir cambiando la detección de los conflictos que verdaderamente afectan a la sociedad, ¿no? ¿Y cómo siente que evolucionó la cosa? ¿Cómo siente que el funcionamiento del sistema? ¿Cómo, de este momento que nos cuenta todo este espíritu, todo...? Es interesante eso porque, de 30 años atrás, más o menos, cuando yo estaba en el hospital de Neuquén haciendo tocogineco, rotábamos por cirugía. En aquella época había un equipo de cirujanos muy bueno, pongámosle 15 cirujanos generales, ¿no? Y cualquier neuquino, cualquier accidente serio, cualquier patología compleja iba para el Hospital Neuquén. El Hospital Neuquén era el lugar donde se podía resolver el problema. Las clínicas afuera fueron creciendo a poco, con aporte económico, ¿no? Pero el hospital era el lugar donde se resolvían las cosas. Los médicos acá fueron creciendo, se fueron jubilando, madurando, tenían inquietudes de actividades privadas y fueron saliendo. Y uno con el tiempo se dio cuenta que estos mismos tipos que salían afuera seguían con la misma conducta hospitalaria. O sea que el hospital actuó como un difusor de conductas técnicas y, ¿por qué no?, también hasta morales, diría, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que trabaja en privado, muchos que son hoy veteranos, que aquella época eran todos jóvenes, y que trabajan con el mismo espíritu que se trabajaba en el hospital en aquella época. O sea que el hospital tuvo un efecto muy positivo sobre la medicina pública sobre la medicina privada. Y todavía, miren que el hospital lo veo muy caído, ¿no? Pero sin embargo, el hospital siempre es un lugar de referencia, de buena calidad de atención. Usted se refiere siempre al hospital. ¿Incluye ahí los lugares de menor complejidad, los centros de salud? Claro, porque Neuquén tenía, sobre todo, una de las cosas del plan era el sistema escalonado de las complejidades menores a las mayores, ¿no? Y aquí en Neuquén, hoy en día, el Hospital Boca Roldán, Centenario, Plotier, muchos centros periféricos, y hay un flujo constante,
un camino bien allanado y permeable, diría, que facilita la interconsulta. No digo hospital porque, digamos, donde yo trabajé al final, pero en realidad todo el sistema. Y habiendo trabajado en el hospital, también hemos sido médicos atendiendo en nuestros horarios, como aquella época trabajaba en Guau, yo en San Martín de los Andes, y he trabajado en consultorios periféricos. Me tocaba un viernes, por ejemplo, en Valentina Sur, un barrio Progreso. Fue muy interesante, creo que fue muy bien diseñado el plan de salud. Dio muchas respuestas, capacitó gente, profesionales, no profesionales. Y lo demás fueron por ahí cambios sociales de otro tipo, pero creo que fue muy interesante. Yo por ahí viajo a otros lugares, a otras provincias, paso por ahí, y no veo esta linda, este diseño así de derivaciones y de capacitaciones como se ve acá. Lo importante de los lugares esto con planes es que se trabaje con normas en general. Yo por ahí he visto provincias importantes como Córdoba, en un lugar turístico donde cada uno se lo quiere, o sea, cada uno tiene su propia norma, como esto, ¿no? Acá se trabajó siempre y se discutían, y de hecho había constantemente actividades así de formación, ¿no? Tanto sea en el interior como acá. O sea, yo creo que fue muy bien diseñado, se trabajó bien, se invirtió bien y los resultados fueron buenos, me parece, ¿no? Sigue siendo un lugar, después de 40 años, no sé cuánto llevo, que vale la pena, valió la pena y bueno, y uno tiene que hacer, se lo transmitimos a los más jóvenes también, ¿no? Que esto es de todos y hay que defenderlo porque, bueno, el mundo está complejo y con un mar de estiércol, como decía un amigo, pero bueno, el barquito hay que mantenerlo lo más limpio que se pueda, ¿no? Es la forma de navegar, más cómoda por lo menos. Bueno, y si tuviera que hacer un poco, ya lo dijo, pero una evaluación global del sistema y de su vida en el sistema de salud. El sistema, así resumiendo, armando un poco el rompecabezas de todo lo que dije, me pareció excelente. Yo casi lo desconocía. O sea, yo había estado en Río Negro, se diseñó un plan parecido. Duró muy poco aquello, ¿no? Apareció en el 75 y 73, perdón, y desapareció en el 76 con el golpe. Acá venía un poquito y se sostuvo. Eso fue una ventaja, creo que es un mérito de los gobiernos provinciales que hubo en aquella época. Felipe Zapa, que fue uno de los más conocidos, que incluso tenía gente en el Ministerio de Salud. Cuando yo entré, había un médico militar que se llamaba Jorge, que era un gran cirujano del equipo de Minchans, un servicio de cirugía de Buenos Aires muy competente, de prestigio internacional. Bueno, Jorge, el ministro, era un tipo que defensor del hospital público. Entonces me llamó la atención que un médico militar prestara se dedicara, recibiendo órdenes de Zapa y el gobernador, a mantener el plan de salud. Así que eso fue un aspecto que de entrada nos facilitó todo, ¿no? Fue una gestión favorable de esa gente. Y bueno, bien diseñadito este asunto de la estratificación de las complejidades para llevar a la máxima complejidad técnica acá, sin abandonar lo básico, la medicina primaria, la asistencia primaria. Me parece un gran logro y que todavía esos logros se mantienen. Es una institución, y en lo personal, yo la verdad que estoy chocho con Neuquén, muy contento porque me permitió, bueno, vivir de esto, disfrutar, y no la puedo dejar la profesión porque me gusta mucho, ¿no? Me gusta por eso, porque aprendí bien, con buenos referentes, con gente que aunque ya no están, jubilados unos, muertos otros, pero casi como que cuando uno se rodea de buenos amigos, termina siendo la persona más buena. Me parece. Los amigos tienen mucho que ver en esto, los formadores, los maestros, ¿no? Que, digamos, un poco para honrar a ellos, no son palabras, son cosas que reales, que en la actitud de cada uno, por ahí se cansa, uno se equivoca, puede cometer errores, pero me parece que de la gente que yo he conocido, la mayoría, la inmensa mayoría, han tenido una conducta constante, de respeto por la profesión, por el hospital público,
Y la mayoría agradecidos de Neuquén, porque ya somos abuelos en esta provincia y nos hemos quedado acá para... Cuando me preguntan dónde... yo que soy fanático de Córdoba, porque nací ahí y me crié ahí. Me preguntan, cuando me muera, ¿dónde me van a enterrar? Y digo, y tiene que ser Neuquén. O en la novela de García Márquez, ¿se acuerdan de 100 años de soledad? Que José Arcadio Buendía dice, no somos de acá porque acá no tenemos muertos. Y la mujer dice, no si hace falta que seamos de acá porque si se muere alguien me muero yo. Está bueno. Entonces, si uno se muere y los hijos están acá, se nacieron acá, va a ser el lugar que se van a quedar, ¿no? O sea, porque van a tener un muerto, además de todo lo que tienen. Bueno, muchas gracias.